Hola, soy Alma Dormida. Dale me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Hoy viajamos al corazón de la Edad Media. Torneos, oficios sucios, vikingos y peregrinaciones. Baja las luces, ponte cómodo y empecemos este viaje épico. La Edad Media era un caos glorioso. Caballeros luchando por honor, trabajadores enfrentando lo impensable, vikingos sembrando terror y peregrinos buscando redención. Hoy te llevamos por ese mundo fascinante y brutal. Capítulo 1. Torneos medievales. En un mundo sin fútbol ni peleas de celebridades, los torneos medievales eran el espectáculo rey. Un anuncio sellado con cera, entregado por un heraldo a caballo, no era solo una invitación, era un desafío público que ningún caballero podía ignorar. ¿Te atreverías a responder un reto así? Los torneos se organizaban con el cuidado de una boda real y el presupuesto de una pequeña cruzada. Señores locales o monarcas poderosos los montaban para mostrar riqueza, atraer aliados y tal vez casar a una o dos hijas solteras. Se dedicaban días, a veces semanas, a banquetes, justas, batallas grupales, tiro con arco y ceremonias elaboradas. Para los caballeros, las apuestas eran altas, las reputaciones se hacían o rompían junto con algunos huesos. Era la oportunidad de mostrar habilidad, valentía y estilo ante damas, señores y rivales. Una victoria podía traer matrimonios, tierras o versos en tu honor. Pero la invitación no era para todos. Tenías que ser noble o fingirlo bien. Se verificaba heráldica y linaje. Nadie quería un plebeyo colándose con escudo falso. Preparación brutal. La preparación comenzaba inmediatamente. Pulir armaduras, entrenar caballos, llamar al sastre. Un caballero debía luchar bien y verse impecable. Tu sobreveste brillaba, tu escudo visible desde 50 pasos, tu lanza balanceada al gramo. Rumores de rivalidades se extendían. ¿Sir Baldwin insultó a la hermana de Sir Geoffrey? Estas cuentas se saldarían bajo el estruendo de cascos. El entrenamiento era brutal e incesante. Practicar en quintanas giratorias, fortalecer músculos para armaduras de 80 libras, sincronizarte con tu caballo hasta leer mentes mutuas. ¿Crees que podrías mantener el equilibrio en una armadura tan pesada? Un caballo lento podía arruinar tu tiro y tu fémur. Sin caballo, luchabas con espadas, hachas y mazos para prepararte a batallas grupales. Peleas de equipo con menos reglas y más moretones, imitando batallas reales. Podía durar horas, terminando en hombros dislocados o nobles arrastrados del barro por escuderos. Los escuderos entrenaban también, cargaban armaduras, cuidaban caballos, entregaban armas y vendaban heridas con hierbas y pánico. Un buen escudero era la diferencia entre gloria y humillación. El entrenamiento era agotador, peligroso, a veces mortal, pero aceptado como parte del código. No entrenabas solo para ganar, sino para sobrevivir. Los torneos no eran cuentos tiernos, eran campos de batalla con código de vestimenta. Procesión deslumbrante. Antes de romper una lanza, era batalla de estilos. Caballeros hacían entradas, sobrevestes y mantas de caballos gritaban «¡Mira!». La heráldica era currículum medieval, leones por valentía, cruces por piedad, colores con significado como rojo por valor o oro por generosidad. Los símbolos identificaban a los caballeros bajo la armadura y señalaban sus alianzas.
Nobles contrataban sastres para sobrevestes vibrantes, armaduras decoradas con grabados. Verse bien era estrategia política. ¿Con quién cenas? Un favor de dama atado al brazo insinuaba devoción cortés. La gran procesión era desfile de egos. Caballeros cabalgaban con estandartes, anunciados por heraldos con comentarios picantes. Damas evaluaban desde tribunas, nobles estudiaban aliados, campesinos apostaban. ¿Derribaría Sir Geoffrey al italiano engreído? Luego juramentos. No golpear desarmados, no atacar por la espalda. Romperlos traía multas o baladas poco favorecedoras. Algunos agregaban devoción a damas o santos, romántico e imprudente. Procesión y juramentos convertían caballeros en personajes, arena en historia viva, teatro con violencia coreografiada y mensaje moral. Justa y caos. El evento principal. Multitud calla, trompetas suenan, 2 caballeros cargan con lanzas de 12 pies. La liza dividida por tilt, armaduras como catedrales. Objetivo: golpear escudo, pecho o casco, rompiendo lanza en astillas dramáticas. Derribar era gloria dorada, pero peligroso. Lanzas sin punta volaban a 30 millas por hora. Lesiones comunes, brazos rotos, costillas destrozadas, conmociones, dientes volados. Un caballero fue atravesado por el ojo, llevando a reglas estrictas. La justa era por estatus, fama, patrocinio, favores de damas, no fuerza bruta, sino precisión y control. Un error, vergüenza en barro. ¿Qué gritaría gloria para ti? ¿Ser derribado ante tu amada? La batalla grupal era carnicería, docenas cargando con espadas, hachas, mazos. Reglas como sugerencias, trata de no matar. Imitaba batalla real, capturar estandartes o rescatar maniquíes de damas en peligro. Menos glamorosa que justa, mostraba resistencia y astucia. Lesiones inevitables, cascos agrietados, huesos rotos. Escuderos como mecánicos entregaban armas, sacaban caídos. Nobles observaban bebiendo vino. Para caballeros sin tierra, era oportunidad dorada. Nada decía virtud caballeresca como golpear con palo viéndote bien. Teatro social y legado. Caballeros soportaban moretones por gloria y miradas. Torneos eran escenas sociales. Cada movimiento traía favores, admiración o matrimonios. Damas no solo miraban, dedicaban pañuelos a lanzas, calculando gloria compartida. Daban premios, coronas, anillos, besos. Rituales reforzaban caballería, luchar por amor, belleza. Pero amor no siempre inocente. Romances, notas secretas, chismes. Iglesia condenaba, pero no detenía. Poetas inmortalizaban en baladas. Ganar justa y corazón de duquesa significaba canciones eternas. Caer impresionando baronesa, baladas con risas. Admiración de damas pesaba más que plata. Amor era parte del torneo, campo de batalla en corte de opinión pública. Bajo brillo había oscuridad, trampas, sobornos, engaños, lanzas reforzadas, armaduras adulteradas, crueldad accidental. Sobornos convertían descalificaciones en reprimendas, accidentes indistinguibles de trampas, astillas en ojos, lenguas mordidas. Multitud amaba escándalos,
rivalidades personales, peleas borrachas, rumores de romances. Una mujer disfrazada ganó batallas antes de ser expulsada. Clero condenaba vanidad y pecado, pero ignorados. Torneo era juego de altas apuestas con engaño y sangre incluidos. Evolución de brutales a espectáculos. Originalmente caóticos para imitar guerra, luego pulidos con armaduras pesadas y lanzas romas. Reyes organizaban por diplomacia, como Enrique VIII participando hasta lesión. Pólvora hizo obsoletos, legado en símbolos, caballero romantizado, favor de dama. Moldeó literatura artúrica a Shakespeare. Hoy ecos en ferias renacentistas y fantasía. Torneo combinó violencia con honor, caos con coreografía, creando leyendas con sangre, escándalo y brillo. Capítulo 2. Oficios medievales. De las arenas brillantes pasemos al barro de los oficios medievales. ¿Cuál de estos trabajos te parece el peor? Escribe en los comentarios. Parte 1. Los trabajos más sucios. Digamos que naciste en la Inglaterra medieval y tus sueños laborales son modestos. Te conviertes en limpiador de letrinas. Gong significa desechos humanos, y tú los limpiabas de pozos de inmundicia. Trabajabas de noche con pala y cubo hasta la cintura en suciedad. La buena noticia, pagaban bien. La mala, ganabas cada moneda empapándote en vergüenza colectiva. Salud y seguridad no existían. Pozos colapsaban, metano explotaba. Hay casos de asfixia y muerte horrible. Herramientas, cubo de madera, cuchara larga, burro para carreta. Desechos se usaban como fertilizante. Agricultura orgánica medieval. Evitaban a los limpiadores. No invitaban a banquetes. Pero salvabas ciudades de ahogarse en herencia digestiva. Héroes invisibles, cubo por cubo. Si no para pozos urbanos, prueba recolector de sanguijuelas. Vagabas pantanos como cebo. Quédate quieto. Deja que se adhieran a piernas desnudas. Arrancabas y echabas en frasco. Repetías hasta debilidad por sangre perdida. Sanguijuelas demandadas para sangría. Dolor de cabeza. Sanguijuela. Peste. Más sangre. Barberos cirujanos las amaban. Trabajabas descalzo, con piernas desnudas, mujeres o pobres. Riesgos, tétanos, infecciones, vergüenza. Pago, migajas, pero contribuías a medicina. Nadie te robaba camino a casa. Nadie se acercaba. O sepulturero durante peste. Pala, estómago fuerte, desprecio por seguridad. Trapo en vinagre como protección. Peste mataba barrios en noche. Acumulabas cadáveres en calles. Cavabas fosas comunes, arrojando familias sin ataúdes. Evitaban como peste. Trabajo interminable, sin días festivos. Sabías cada día era riesgo. Muchos sepultureros se convertían en enterrados. Pago, monedas o pan. Pero dabas propósito. No dejabas ciudades colapsar bajo muerte. Batanero. Pisoteabas tela en orina para suavizar lana. Amoníaco limpiaba fibras. Estabas rodillas en líquido maloliente horas. Edo legendario. Batanes lejos de ciudades. Salud. Pie de trinchera. Quemaduras. Erupciones. Estatus. Tolerados como ratas. Pero estabilidad. Gente necesitaba ropa. Lana rey. ¿A qué costo? Mojabas pies en fluidos corporales.
esperando nadie preguntara tu oficio en cena. Operador de rueda de pisada. Caminas en rueda gigante levantando piedras para catedrales. Motor. Tus piernas, ignorando columna. Suspendida alto, pierde equilibrio, gravedad cobra. Caminabas círculos todo día, eje rompía, cargas caían. Pago, no aplastarte hoy. Parte de grandioso, catedral admirada siglos, pero nadie recuerda hombre hámster sudoroso. Cazador de ratas, corrías roedores con palo y perro en graneros, tabernas, castillos, ratas llenas enfermedades, portadoras peste, herramientas, red, antorcha, guantes débiles, pago, por cola, como programa fidelidad lúgubre. Ciudades contrataban durante brotes, respeto como charco. Nadie sentaba cerca, pero estaban contentos de que existieras. Si no, las ratas heredarían la tierra. Parte 2. Los trabajos más extraños. Chico azotado. Recibías latigazos por travesuras de príncipe real, demasiado sagrado para castigo. Eras compañero, confidente, chivo expiatorio, insolente con tutor, varas para ti, berrinche, cojeas. No trayectoria, crecías fuera del papel. Algunos se convertían amigos de por vida, otros huían al bosque. Pago, habitación, comida, nota agradecimiento. Amistad no debería doler tanto. Quemador de cal. Quemabas piedra caliza en horno ardiente para cal viva. Mortero, yeso, descomposición cuerpos. Respirabas polvo como abrazar volcán. Vapores cáusticos. Riesgo combustión. Cal reacciona con agua. Lluvia o sudor sisaba. Quemaba piel. Vida social mínima. Olías tierra quemada. Parecías fantasma. Pero respetado. Creabas cimientos y ayudabas fosas peste. Resurreccionista. Ladrón cuerpos tumbas para ciencia. Desenterrabas recién sepultados de noche para disecciones. Iglesia prohibía, pero escuelas necesitaban. Trabajabas rápido con compañero. Trampas en tumbas, jaulas, explosivos. Si atrapaban, multa o prisión, pago decente, más que campesinos. Reciclaje científico, pala por pala. Cuidador orinal real. Ayudabas rey en inodoro portátil limpiándolo. Posición respetada, noble confiado. Controlabas acceso, manejabas guardarropa, dabas consejos políticos. Discreción clave, conocimiento dieta. Rey te hacía influyente. Pago, lujo, tierras. Pero presumir difícil. Yo evito rosaduras al rey. Indispensable en baño real. Cocinero. Preparabas platos sin dañar. Ingredientes menos echados a perder. Recetas vagas. Carne, hierve, hierbas, reza. Especias enmascaraban putrefacción. Banquetes, cientos invitados. Cocina humeante con perros lamiendo suelo. Decoraciones. Cisnes de carne, dragones de azúcar, riesgos, quemaduras, envenenamiento. Si no envenenabas importante, conservabas trabajo. Cantero. Peleabas piedras con martillo y cincel. Cortabas bloques gigantes, polvo en pulmones, riesgo de derrumbes. Si suerte, piedra suave. Si no, granito implacable. Estatus bajo. Perspectivas románticas, suciedad eterna. Mensajero militar. Corrías con información vital a través enemigos.
velocidad clave, supera caballos, burla bandidos, si interceptado, tortura. Clima no importaba, mensajes durante batallas. Pago buenos y discreto, nobleza, hilo conectando ejércitos, voz entre reyes. Herrero, caldera humana, golpeabas metal candente. Herraduras, espadas, armaduras, todo. Herrería caliente, llena hollín y ruido. Músculos impresionantes, pero quemaduras, sordera, dedos aplastados. Indispensable, columna tecnología. Clientes rompían todo semanalmente. Bardo, músico errante, chismoso con laúd. Vagabas cantando reyes, batallas, amantes. Ganabas moneda o nabos, política peligrosa, palabra incorrecta, ejecución. Poder, moldeabas memoria pública, vida fría, piojos, pero encanto compensaba. De la miseria de estos oficios, pasemos al terror de las invasiones vikingas, donde nadie estaba a salvo. Capítulo 3. Ragnar Lodbrok y el asedio de París. Todo comenzó con susurros sobre velas en forma de alas de dragón, sobre guerreros con barbas de hierro y ojos como mares congelados. El río Sena siempre había sido la arteria vital de París, ancho, orgulloso, sereno. Pero en la primavera del 845, el río se convirtió en advertencia. Las ciudades francas a lo largo de la costa enmudecían una tras otra, sin campanas, sin humo de hogares, solo escombros flotantes y sangre en las olas. Cuando la noticia llegó a París, la pregunta no era si vendrían los normandos. La pregunta era cuándo y qué tan malo sería esta vez. Pero no era solo alguna incursión. No era una banda dispersa de piratas marinos buscando oro y ovejas. Era Ragnar Lodbrok. Para los francos su nombre sonaba como trueno partiendo el tejado de una iglesia. Susurros de llegada. Ragnar, el hombre que afirmaba descender del mismo Odín. Ragnar, cuyos hijos después aterrorizarían Europa, pero que en ese momento estaba muy vivo, carismático y sediento de botín. Con 120 barcos largos y más de 5.000 guerreros detrás, no se acercaba sigilosamente a París, se anunciaba a sí mismo. Sus velas proyectaban sombras en las orillas del río. El ritmo de los remos batía el agua como marcha del destino. Cada monasterio y pueblo a lo largo del río fueron saqueados, quemados o esclavizados. Los francos oraban. Su rey Carlos el Calvo apresuradamente trataba de reunir defensa, pero su reino ya estaba agotado por guerra civil y disputas internas. La iglesia clamaba por intervención divina. Los nobles discutían qué puente defender. Mientras tanto, Ragnar siguió remando. No necesitaba máquinas de asedio o estrategias complejas. Tenía fuego, tenía miedo y tenía tiempo. Los parisinos se pararon en sus murallas inacabadas y vieron el río oscurecerse con la muerte acercándose. Las madres escondían niños en bodegas de vino. Los sacerdotes agarraban reliquias más fuerte. Los mensajeros del rey, sudorosos, asustados, apenas alfabetizados, suplicaban a ciudades vecinas por refuerzos que nunca llegarían a tiempo. Los normandos ya no eran mitos sobre los que se susurraba en la taberna, eran reales y estaban aquí. Y a la cabeza estaba Ragnar riéndose, salvaje y listo para hacer historia. ¿Qué harías al ver 120 barcos vikingos acercándose? Cuéntame.
flota vikinga no se los podía confundir con nadie. Los cascos largos y estrechos se deslizaban por el río como serpientes. Sus proas estaban talladas como bestias rugientes con ojos pintados para ahuyentar el mal. Solo que esta vez el mal ya estaba a bordo. La flota de Ragnar no era un grupo heterogéneo de pescadores convertidos en invasores. Eran profesionales, curtidos por años de conquistas en Inglaterra, Irlanda y el Mar del Norte. Cada barco largo era una máquina de guerra flotante, remada por hombres que medían el tiempo en batallas y sangre. Sus escudos colgaban en filas uniformes a los lados de las bordas, formando una pared de muerte pintada. Detrás estaban guerreros con cabello trenzado y brazos tatuados, algunos vestidos con cota de malla robada de cadáveres francos, otros con torso desnudo y embarrados de ceniza para intimidar, y funcionaba. Mientras los barcos de Ragnar se movían río arriba por el Sena, cada pueblo y abadía en el camino se convirtió en ensayo para la función principal. Las iglesias parisinas se incendiaban, el clero era asesinado o llevado en cadenas. A los soldados francos que se atrevían a resistir los atravesaban con lanzas y los arrojaban al río. Y si los aldeanos tenían suerte, simplemente los saqueaban. Si no, los quemaban junto con todas sus posesiones. Ragnar se aseguró de dejar supervivientes no por misericordia, sino como movimiento táctico. Quería que el rumor de su furia llegara a París antes que él. Quería que la ciudad hirviera en su propio terror, y funcionó. Lo que hacía esta flota tan aterradora no era solo la cantidad, sino la coordinación. No eran berserkers enloquecidos atacando a ciegas. Ragnar dividió sus fuerzas como maestro de ajedrez. Unos hacían incursiones tierra adentro, saqueando monasterios como San Denis. Otros guardaban los barcos, y siempre, siempre el río era su camino y su salvavidas. Y entonces, como crescendo teatral cruel, llegaron a las puertas de París. La capital franca, aún sin recuperarse de guerras civiles, hambre y peste, ahora tenía que enfrentar un ejército que no negociaba, solo saqueaba. En las murallas de la ciudad, Ragnar ordenó quemar los pueblos francos capturados a la vista de las puertas. El humo se elevaba como profecía oscura. No solo amenazaba la ciudad, los desafiaba a detenerlo, y cuando las llamas se reflejaban en las paredes de sus velas pintadas, Ragnar miraba las murallas de piedra de París no con miedo o reverencia, sino con hambre, porque para Ragnar, París no era un desafío, era un premio. El asedio. París en 845 aún no era esa fortaleza alta que se convirtió en siglos posteriores. Era una ciudad agrupada en la isla Île de la Cité, con 2 puentes de madera a los lados y protegida por murallas temporales. Sus defensores eran pocos, principalmente milicia local, monjes con espadas y nobles más interesados en sus títulos que en guerra. En resumen, era cena para Ragnar. El líder vikingo no perdió tiempo. Al llegar emprendió ataque de prueba en las afueras, probando la determinación de los defensores. Lo que descubrió era ridículo. La respuesta franca fue desorganizada, lenta y asustada. Así que Ragnar siguió adelante, sitiando el corazón de París. Dividió sus fuerzas, rodeando la isla desde ambas orillas del río. El río Sena ahora le pertenecía, sin barcos hacia adentro, sin barcos hacia afuera. El comercio se detuvo. La comida llegaba en goteo, el pánico se derramaba hacia afuera. Los hombres de Ragnar encendieron fuegos por todos lados, jugando dados,
bebiendo hidromiel y afilando cuchillas justo al alcance del oído de las murallas de la ciudad. Conocían bien el juego de espera. Cuanto más largo el asedio, más débil la presa. París intentó resistir. Colocaron arqueros en los puentes. Las campanas sonaban continuamente. Los sacerdotes realizaban misas 3 veces al día, rogando por intervención divina, ignorando mientras tanto el olor del miedo en el aire. Los francos intentaron contraatacar, haciendo una salida desde uno de los puentes, pero terminó en desastre. Los hombres de Ragnar fingieron retirada, atrajeron a los francos a campo abierto y les hicieron emboscada. Los cuerpos flotaron de vuelta a la ciudad, hinchados y rotos. Ragnar, siempre el showman, escaló la situación. Capturó docenas de soldados francos durante la escaramuza. En lugar de mantenerlos para rescate, los crucificó justo allí, en las orillas del río. Dejó sus cuerpos a la vista de todo París como diciendo: «Vuestras oraciones no significan nada para mí». Dentro de las murallas el hambre comenzó su lento avance. Cada día las provisiones de comida se agotaban, la moral caía y las enfermedades se extendían. La gente miraba a su rey Carlos el Calvo, pero no se le veía por ningún lado. Había huido al lugar seguro mientras su capital ardía. Y Ragnar ni siquiera sudaba. Se sentaba junto al fuego, afilaba su hacha, observando el humo elevarse de las iglesias que había quemado, y sonreía. El asedio no solo funcionaba, se estaba convirtiendo en obra maestra. La negociación y el rescate. Mientras París se desvanecía y pasaba hambre, el rey Carlos el Calvo experimentaba colapso real. Desde la seguridad de su corte distante caminaba de un lado a otro, oraba y entraba en pánico. Esto no debería haber pasado, no bajo él. Era rey de la dinastía carolingia, descendiente de Carlomagno, martillo de los paganos. Y aquí estaba siendo superado por un pirata pagano con excelentes pómulos y tendencia a incendiar todo. Carlos tenía problemas. Primero, su reino fragmentado. El imperio franco se había dividido en facciones en guerra, y los propios nobles de Carlos le eran tan leales como pan mojado. Cada llamada por refuerzos se encontraba con excusas. «Estamos guardando nuestras tierras» o «Buena suerte, su majestad». Nadie quería lanzar sus tropas en la trituradora de Ragnar. Segundo problema, dinero o su falta. El tesoro estaba vacío, agotado por años de conflictos internos y gastos religiosos. Pero lo peor era la humillación. Pagar a los vikingos era mancha en el honor real. Sin embargo, Carlos se quedaba sin opciones, y el honor no calentaría su trono si Ragnar decidía saquear la capital. Así que intentó negociar. Se enviaron mensajeros con ofertas febriles, oro, suministros, incluso títulos, si los vikingos simplemente se iban. Pero Ragnar no se inmutó. No necesitaba promesas vacías. Quería París, y estaba dispuesto a esperar hasta que la gente adentro empezara a comerse entre sí. Luego siguió la aventura desesperada. Carlos reunió un ejército de último momento. Nada grandioso. Solo fuerza heterogénea de campesinos semientrenados, condes locales y cualquiera dispuesto a cambiar su vida por puñado de plata. Su misión: romper el asedio y salvar la ciudad. Todo salió exactamente como debía esperarse. Ragnar se enteró del plan antes de que el primer pie tocara la orilla del río. Sus hombres emboscaron el refuerzo en las afueras. Lo que siguió fue masacre. El refuerzo de Carlos fue cortado,
aplastado o capturado. Los prisioneros fueron ejecutados con el estilo característico de Ragnar, algunos colgados de árboles, otros usados para práctica de tiro. De vuelta a su corte, Carlos recibió la noticia como golpe en el estómago. Había fallado. Su ejército había fallado. París no tenía tiempo. Y así, tragándose su orgullo como cerveza amarga, Carlos se acercó a la última carta en su baraja, el soborno. Porque cuando las espadas son inútiles, habla el oro. ¿Pagarías a los vikingos para que se fueran? Cuéntame. Al final, ni la fe, ni el fuego, ni el acero franco salvaron París. Fue plata, mucha, mucha plata. Carlos el Calvo, sin ejércitos y excusas, hizo lo que todo gobernante teme. Hizo trato. No fue valiente, no fue glorioso, fue supervivencia, y tuvo precio humillante, 7.000 libras de plata. Suficiente para quebrar una región, y suficiente para hacer que la barba de Ragnar se moviera de sorpresa. Pero Carlos no negociaba desde posición de fuerza, negociaba de rodillas. Sus emisarios se acercaron al campamento de Ragnar con manos temblorosas y sacos llenos de monedas, sin fanfarrias, sin amenazas, solo ruego desesperado. Toma la plata, deja la ciudad, y tal vez, solo tal vez, déjanos un poco de dignidad. Ragnar, siendo profesional, no se regodeó, al menos no inmediatamente. Escuchó, entrecerró los ojos pensativo y probablemente fingió considerar rechazar la oferta para efecto dramático. Pero por supuesto la aceptó. No había arrastrado 5.000 guerreros por media Francia solo para jugar derbi destructivo con murallas poco impresionantes. Había venido por tesoros, y el rey franco acababa de abrir la bóveda. La transferencia no fue ceremonial, fue comercial. Cofre tras cofre de plata se transportó a los barcos vikingos. Los francos miraban en silencio, los vikingos miraban con júbilo. Algunos bailaban, otros bebían. Unos pocos abiertamente discutían si no deberían tomar el dinero y saquear la ciudad de todos modos. Pero Ragnar, siempre el táctico, eligió reputación sobre codicia. Al aceptar el rescate y perdonar París, envió mensaje más fuerte que cualquier antorcha o hacha. Puedo quebrarlos, pero no lo necesito. Solo páguenme. Era guerra económica, astucia nórdica. Los francos estaban aturdidos. Su rey acababa de pagar fortuna entera a un señor de la guerra pagano y le permitió navegar ileso. El clero se ahogaba con su incienso. Los nobles hervían de ira tras puertas cerradas. Pero los ciudadanos simplemente se alegraban de estar vivos. El asedio se levantó, los puentes se despejaron, los fuegos se extinguieron, y Ragnar cargó la plata, izó las velas y comenzó el camino a casa. Victorioso, ileso, pagado como rey por hombre que realmente lo era. Y detrás de él París se erguía humeando, no en ruinas, sino en vergüenza. El legado de Ragnar. Con plata tintineando en su bodega y humo curvándose a la distancia, Ragnar dirigió sus barcos largos de vuelta río abajo por el Sena, no como invasor huyendo, sino como conquistador partiendo en sus términos. Sus guerreros cantaban, sus voces haciendo eco desde las orillas del río como última risa de villano que se salió con la suya. Ragnar no solo había ganado batalla, había ganado mito. Mientras la flota navegaba río abajo, pasaron las mismas aldeas arruinadas, abadías quemadas y monasterios saqueados que habían devastado camino arriba. Nada se interpuso en su camino.
Los francos no se habrían atrevido después de lo que pasó en París, después de ver a su rey convertirse en chequera. Algunas leyendas dicen que el barco de Ragnar estaba tan sobrecargado de plata que tuvo que tirar parte al río para mantenerse a flote. Otras afirman que exhibió prisioneros francos crucificados como regalo de despedida. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa es segura. Ragnar dejó Francia más rico, más infame y completamente ileso. No hubo intentos reales de detenerlo. Carlos el Calvo, lamiendo heridas, no tenía deseo de experimentar otra humillación, e incluso si hubiera querido, ya no tenía recursos ni confianza de su pueblo para hacer algo al respecto. Había pagado soborno al lobo y ahora tenía que vivir con el olor de sangre en su puerta. Para Ragnar, el camino a casa era más que retirada, era desfile de victoria. Su reputación explotó por toda Europa. Para los normandos era leyenda hecha carne, prueba de que los dioses favorecían a los audaces. Para los francos era pesadilla de la que no podían despertar. Para otros líderes vikingos ahora se había convertido en estándar dorado para incursiones. Quema, aterroriza y luego cobra por irte. La herida psicológica dejada atrás era más profunda que cualquier cuchilla. Después de todo, Ragnar no había roto las defensas de París con escaleras o máquinas de asedio. La había quebrado con miedo, fuego y audacia. Y esa tal vez era la parte más aterradora. Podría haber tomado la ciudad, pero no lo necesitaba. Cuando los barcos con cabezas de dragón desaparecieron más allá del horizonte, un hecho permaneció cristalino. Ragnar Lodbrok acababa de robar a uno de los reyes más poderosos del mundo cristiano y navegó sin un rasguño. La era vikinga ya no se acercaba, ya había llegado. Cuando los barcos dragón desaparecieron y el río se calmó, París no celebró. Exhaló lentamente, temblando, como ciudad despertando de pesadilla. El asedio había terminado, pero el trauma apenas comenzaba. La ciudad olía a humo, sudor y miedo sin lavar. Sus puentes estaban despejados, sus iglesias profanadas, sus calles salpicadas con huesos de resistencia fallida. Y aunque las murallas técnicamente aún se mantenían en pie, la idea de seguridad había sido convertida en ceniza. La gente se arrastraba fuera de sótanos y criptas con ojos vacíos, como esperando que los normandos regresaran para terminar lo que empezaron. Primero regresó la desesperanza, regresó la culpa. Los dedos señalaban en todas direcciones. El clero culpaba al rey por su cobardía. Los nobles se culpaban entre sí por no enviar ayuda. El pueblo culpaba a ambos. Y sobre todo esto flotaba la verdad amarga. Carlos el Calvo había pagado soborno al enemigo y dejado que su capital se pudriera. No se podía presentar como retirada táctica o diplomacia inteligente. Todos sabían lo que era. Pago, nacido del pánico. La Iglesia trataba de presentar la supervivencia de París como milagro divino, prueba de fe o señal de futura redención, pero la gente sabía mejor. No los habían perdonado ángeles, los había perdonado la plata. ¿Qué era peor? El rescate vació el tesoro real, la inflación creció, los impuestos se dispararon, los monasterios lloraban por sus reliquias robadas. El campo, ya cansado de años de guerra civil y hambre, se doblegó aún más. Y cada día la leyenda de Ragnar Lodbrok crecía más alta, mientras la autoridad del trono carolingio se hacía más pequeña. En términos militares, las consecuencias fueron aún más aterradoras. Ragnar había expuesto el punto débil de la defensa franca.
No necesitaba catapultas o arietes, solo necesitaba un río y una razón. Otros líderes normandos tomaron nota. Si París podía ser sacudida tan fácilmente, ¿qué más estaba maduro para ser tomado? Y tal vez lo más inquietante era la sensación de que esto no era el final, era el comienzo. Un preludio, una advertencia. ¿París sobrevivió? Sí, pero también fue humillada, herida, forzada a comprar su propia vida. Tal herida no sana rápido. Y en el silencio humeante que siguió, una pregunta se cernía sobre cada puerta rota y piso manchado de oración. ¿Qué pasará cuando aparezca el próximo Ragnar? El ataque a París en 845 no terminó cuando Ragnar navegó a casa. En verdad, comenzó algo mucho más duradero, un legado de miedo, cálculo y dominio cultural que resonó en Europa durante generaciones. Otros líderes vikingos, al escuchar los logros de Ragnar, sacaron conclusiones y luego se subieron a barcos. La noticia del rescate pagado por los francos se extendió rápidamente por el norte, y con ella vino la revelación. No era necesario morir muerte gloriosa en batalla para dejar tu marca. Podías morir rico. Ragnar había mostrado que el oro fluía más fácil de reyes asustados que de ciudades en llamas. Pronto invasores de Dinamarca, Noruega y Suecia comenzaron a atacar el Sena, el Loira y el Rin. Ya no eran solo saqueadores imprudentes, eran comerciantes con hachas. Las incursiones vikingas se convirtieron en eventos anuales en Francia, como festivales lúgubres y sangrientos. Cada verano traía nuevas flotillas, nuevas demandas y nuevos rescates. El liderazgo de Ragnar se convirtió en regla. Navega rápido, golpea fuerte, asusta a todos y cobra por irte. Las ciudades comenzaron a acumular plata no para comercio, sino para protección. Los monasterios escondían sus reliquias sagradas y restos de santos no por piedad, sino por miedo. La respuesta franca fue: fortifica y reza. Pero no era suficiente. Con el tiempo, las incursiones vikingas se convirtieron en asentamiento. Primero fueron campamentos de invierno, luego fortalezas, después ciudades. Para fines de siglo, los escandinavos habían creado bases permanentes en Francia, incluyendo el área que se convertiría en Normandía, que literalmente significa Tierra de los Hombres del Norte. Todo esto se remontaba al asedio de París por Ragnar. Y la leyenda de Ragnar creció más allá del campo de batalla. Se cantaron canciones, se contaron sagas. Algunos dicen que después atacó los reinos anglosajones, fue arrojado a un pozo con serpientes y se rió al morir. Otros afirman que vivió sus días en confort, viendo a sus hijos despedazar a Europa en su nombre. Cualquiera que fuera la verdad, la imagen de Ragnar el vikingo, astuto, cruel, líder militar inquebrantable, se volvió inmortal. Ya no era solo un hombre, era un modelo de cómo un líder puede usar un reino fragmentado, romper su orgullo y navegar como leyenda. El asedio de París no fue solo éxito vikingo, fue modelo para dominio vikingo. París resistió, pero nunca fue lo mismo. La memoria del asedio de Ragnar se grabó en la piedra de la ciudad, en las pesadillas de su clero y en la política de cada rey que gobernó después de Carlos el Calvo. No era solo historia, era advertencia, recordatorio de que incluso la ciudad más poderosa puede ser puesta de rodillas por un hombre en barco largo, que no tiene nada más que fuego, coraje y sonrisa codiciosa.
La reacción franca en décadas posteriores no fue nada menos que paranoica. París comenzó a fortificarse, no solo con muros más gruesos y puentes más fuertes, sino con política. El movimiento fluvial se controló. Las torres de vigilancia se alzaron como guardianes malignos a lo largo del muro, y la monarquía, herida y humillada, lentamente recuperó respeto, reformando el ejército y centralizando el poder. Eventualmente estas lecciones dolorosas sentaron bases para lo que se convertiría en la dinastía capetiana, el futuro de Francia. Pero el trauma permaneció. Para el parisino ordinario, el nombre de Ragnar no era legendario, era personal. Los padres lo usaban para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Haz tus tareas o vendrán los hombres del norte. Comerciantes y monjes por igual recordaban los gritos en las calles, el humo negro y el silencio que siguió. E incluso cuando pasaron años, cada vez que una vela extraña aparecía en el horizonte, los viejos murmuraban: «Han vuelto otra vez». Sin embargo, el legado no llevó solo miedo. El asedio se convirtió en catalizador para extraño intercambio cultural, aunque empapado en sangre. Mercenarios vikingos una vez servirían reyes francos. Los colonos escandinavos en Normandía se convertirían en señores cristianos. El enemigo en las puertas se convertiría en caballero en la corte. Era irónico, casi poético, que la misma cultura que una vez saqueó París después lo defendería. Y sin embargo, profundo en el alma de la ciudad algo había cambiado. El asedio de Ragnar había destrozado la ilusión de invencibilidad. París no era intocable. Fue comprada, quebrada y perdonada. Y la ciudad nunca olvidó esa lección amarga. Cada arzobispo que bendecía una espada, cada recaudador de impuestos que pesaba una moneda, cada soldado que se paraba en el muro, todos actuaban en la larga sombra del 845. Porque cuando un hombre, armado solo con hierro, fuego y audacia, puede hacer temblar un imperio y hacer pagar a un rey, el mundo lo nota, y el mundo después está para siempre cambiado. Capítulo 4. Peregrinaciones medievales. Del terror vikingo pasemos a la esperanza de los peregrinos caminando hacia la salvación. ¿Caminarías cientos de millas por fe? Cuéntame en los comentarios. Motivación sagrada. En la Edad Media, el camino a la salvación no comenzaba en el banco de iglesia, comenzaba con callos. Ser buen cristiano no significaba solo ir a misa o confesar pecados. A veces significaba poner un pie delante del otro y caminar cientos de millas para visitar lugar sagrado. Estos viajes se llamaban peregrinaciones y eran simultáneamente profundamente espirituales y ridículamente físicos. Imagina a un campesino descalzo, caminando bajo lluvia, nieve y a veces estiércol de vaca, y todo para pararse frente al hueso de articulación de un santo en caja dorada. La motivación, salvación eterna o al menos incentivos divinos. La Iglesia promovía activamente la peregrinación como forma de ganar perdón. ¿Cometiste adulterio? Ve a Santiago. ¿Mentiste a un sacerdote? Prueba Canterbury. ¿Mataste a alguien? Bueno, tal vez empieza a caminar a Jerusalén y no pares. Pero no siempre se trataba de culpa. La peregrinación podía ser acto de gratitud, petición de sanación, o simplemente pretexto para dejar tu aldea sin ser llamado hereje. Para las mujeres era una de las pocas formas de viajar con alguna aprobación social. Para los caballeros era forma de distraerse de golpear gente para probar qué tan santos eran,
y para muchos era simplemente las únicas vacaciones que conseguirían jamás. El llamado a peregrinación tomaba varias formas: un sueño, un sermón o empujón insistente del sacerdote local diciendo: «Sabes, Dios podría perdonarte si caminaras 800 millas con espalda dolorida y sin zapatos». No era raro que familias enviaran representante peregrino, algo así como externalización espiritual. Una persona caminando, se suponía, podía ganar bendición para todo el linaje. ¡Qué suerte la de ellos! Después de tomar la decisión, los peregrinos recibían bendición y usaban signos distintivos: un bastón, una bolsa y insignia característica, a menudo en forma de concha de vieira o cruz. Estos símbolos los marcaban como caminantes santos, no como vagabundos, distinción importante cuando duermes en graneros y pides comida. Pero no te engañes, la peregrinación no era paseo por el campo, era viaje impregnado de fatiga, incertidumbre y tenue esperanza de que al final del camino esperaría algo divino. Es decir, si el camino no te mata primero. Preparación. Antes de dar el primer paso en el sendero polvoriento, el peregrino medieval enfrentaba una elección. ¿Qué llevar cuando vas a caminar 1000 millas a pie sin entrega de tienda, sin zapatos impermeables y definitivamente sin barritas energéticas? La respuesta: lo menos posible, pero aún demasiado. Los peregrinos empacaban su vida en bolsa del tamaño de cartera moderna de dama. El peso era enemigo. Cada camisa extra significaba un gramo más que cargar a través de montañas, pantanos y bosques llenos de bandidos. Y así llevaban lo esencial: camisa de lino de cambio si tenían suerte, algo de comida seca, frasco o odre para agua, y tal vez, solo tal vez, pequeño souvenir religioso para recordarse que su sufrimiento era completamente intencional. Luego estaba el bastón. No era accesorio de senderismo, era vara milagrosa multifuncional. La usabas para caminar, para protección contra perros salvajes o gente salvaje, para verificar profundidad de charcos de barro y a veces para empujar compañeros de viaje roncadores en la iglesia. Tu sombrero tenía que ser de ala ancha para protección del sol y lluvia, y preferiblemente de estilo peregrino. Puntos extras si tenías concha de vieira prendida, la insignia universal de peregrinación a Santiago de Compostela. Esta concha podía darte acceso a monasterios, comedores de pobres y heno gratis en graneros. Considérala tu pasaporte medieval, solo que no expiraba y todos sabían que probablemente estabas sin dinero. El calzado era otra miseria. La mayoría de peregrinos usaba sandalias o botas de cuero bajas, apenas mejor que ir descalzo. Los callos no eran imposibilidad, eran garantía. Muchos se envolvían los pies en lino y rezaban para que no se pudrieran antes de llegar al próximo santuario. No llevabas mucha comida contigo. En su lugar dependías de la bondad de extraños, monasterios o compañeros de viaje. Y bondad podía significar tazón de sopa de cebolla con pedazo de pan seco. Si eras demasiado orgulloso para pedir, felicitaciones. También eras demasiado orgulloso para comer. Tal vez el artículo más importante era inmaterial, la Carta del Peregrino. Este documento, emitido por la Iglesia, probaba que no eras solo vagabundo. Era tu permiso sagrado, y sin él podrías encontrarte en prisión en lugar del paraíso. Así, con pies adoloridos, bolsa sobrecargada y oración silenciosa, el peregrino partía en el viaje, porque cuando te diriges a la otra vida,
no puedes viajar ligero. Peligros del camino. Una vez que dejabas la comodidad de tu aldea, o lo que se consideraba comodidad en la Europa medieval, entrabas en el vasto teatro impredecible del camino, y al camino no le importaban tus oraciones. Empecemos con el terreno. Los caminos medievales no eran carreteras en sentido moderno, eran senderos glorificados o trampas de barro dependiendo del clima. La lluvia convertía todo en papilla, la nieve escondía lobos, y el verano cocía tu carne y atraía todos los insectos mordedores entre Normandía y Jerusalén. Los bandidos eran amenaza constante. Los peregrinos eran presa fácil, desarmados, mal alimentados y a menudo cargando pequeña cantidad de monedas o baratijas religiosas que se podían vender. Un peregrino solitario era básicamente caja de donaciones móvil sobre patas. Incluso viajar en grupos no siempre era seguro. Algunos ladrones se vestían como peregrinos para mezclarse con la multitud. Nada dice traición como ser robado por tipo usando la misma concha de vieira que tú. Luego estaban los animales, lobos, osos, jabalíes salvajes, todos dispuestos a recordarte que ser comido vivo también podía considerarse penitencia. Los perros vagaban libres y no eran tanto el mejor amigo del hombre como monstruos territoriales con sarna. Un giro equivocado en el bosque, y no solo te perdías, estabas en el menú. Pero aún más traicionera que bandidos o bestias era la tentación. Las rutas de peregrinación estaban salpicadas de tabernas, burdeles y casas de juego, especialmente cerca de grandes ciudades. Algunos peregrinos no llegaban ni a la primera ciudad antes de que su almuerzo de piedad se convirtiera en niebla de vino, huesos y arrepentimiento. La iglesia, por supuesto, no aprobaba, pero los dueños de tabernas daban la bienvenida a la caída de tu alma con brazos abiertos y cerveza barata. Incluso tus compañeros de viaje podían ser problema. Había estafadores, parásitos y profetas autoproclamados predicando visiones extrañas a cambio de comida. Surgían disputas sobre el lugar para dormir, dirección y quién olía peor. Podías estar a mitad de camino a Roma y súbitamente encontrarte en discusión acalorada sobre la Virgen María con pescador descalzo de Flandes. Y sin embargo, de alguna manera, la mayoría siguió caminando. El viaje era parte prueba de resistencia, parte carrera de obstáculos espiritual. Cada milla empapada de barro, cada lobo aullando a distancia, cada tentación a la que resistías o te rendías vergonzosamente, todo se convertía en parte de la historia, parte del sacrificio. Porque la santidad no se ganaba dentro de catedral, se ganaba con cada paso calloso a través del barro. ¿Sobrevivirías a bandidos y lobos con solo un bastón? ¡Cuéntame! Llegada al santuario. Después de semanas o meses cojeando a través de barro, hambre y pecado, el peregrino finalmente lo veía, elevándose sobre colinas, una aguja, cúpula o santuario reluciente, el lugar sagrado donde se decía que ocurrían milagros, y usualmente era más pequeño de lo esperado. Ya fuera el santuario de Santo Tomás Becket en Canterbury, los huesos de Santiago en Santiago de Compostela, o el dedo del pie sospechosamente bien preservado de Santa Margarita en algún lugar de Francia. El destino cambiaba, pero la atmósfera permanecía, frenesí sagrado. Estos lugares eran la versión medieval de Disneylandia, pero en lugar de montañas rusas obtenías reliquias sagradas,
procesiones con velas y exorcismos ocasionales. Las reliquias mismas eran la atracción principal. Pero seamos honestos, en la Europa medieval había cierto problema de sobreabundancia de reliquias. Había suficientes astillas de la cruz verdadera para construir bosque. Todos afirmaban tener el cráneo de Juan Bautista, a veces 3 en la misma ciudad. Pero la autenticidad realmente no importaba. Lo que importaba era la fe. Los peregrinos se arrastraban de rodillas para llegar a la reliquia. Algunos lloraban, otros se desmayaban. Muchos simplemente tocaban el santuario y susurraban oración desesperada. Cura mi ceguera, perdona mi adulterio, sana mi espalda adolorida. Creían que los santos tenían superpoderes póstumos, y sus huesos aún podían hacer milagros, como máquinas expendedoras medievales. Y donde había milagros, había dinero. Las ciudades construidas alrededor de estos santuarios obtenían ganancias enormes. Florecían posadas, tabernas, vendedores de baratijas y monjes con precios sospechosamente altos por bendiciones especiales. Podías comprar velas, agua bendita, amuletos e incluso pequeños frascos supuestamente llenos del sudor del santo. Por el precio correcto, tu alma podía obtener acceso exprés al perdón. La Iglesia fomentaba esto. Los lugares de peregrinación trajeron prestigio, donaciones y flujo constante de turismo religioso. Se construyeron catedrales enteras solo para albergar un dedo del pie o camisa seca. Y cuanto más dramática era la leyenda detrás de la reliquia, mayor era la multitud. Estatuas sangrantes, cuerpos incorruptos, cráneos parlantes absolutamente. Ten la seguridad de que alguien lo afirmaba. Pero incluso en medio de este espectáculo, muchos peregrinos encontraban asombro genuino. Pararse en silencio iluminado por velas ante reliquia dorada, después de sobrevivir al camino brutal, parecía llegar al borde del cielo. Tal vez no se veía como algo especial, pero para alma cansada, ese santuario lo era todo. ¿Qué reliquia buscarías hoy? Cuéntame. Legado eterno. Porque la peregrinación medieval no se trataba de llegar, se trataba de convertirse. El legado vive no en santuarios, sino en la elección de seguir caminando. Incluso cuando el camino es largo, los zapatos no calzan y los milagros parecen lejanos. Porque tal vez la reliquia real no era el hueso del santo en la caja, era el peregrino que regresó a casa, aún quebrado, pero aún caminando. Cierre, un mundo de extremos. Hemos viajado por la Edad Media, desde el brillo de los torneos, donde los caballeros buscaban gloria, hasta el barro de los oficios más sucios que sostenían la vida cotidiana. Desde el terror de las invasiones vikingas que doblegaron reinos, hasta la esperanza de los peregrinos que caminaban hacia la salvación. Este era un mundo de contrastes, donde la valentía convivía con la miseria, donde el honor se forjaba en el caos y donde la fe impulsaba a hombres y mujeres a desafiar caminos imposibles. Cada caballero, cada trabajador, cada vikingo, cada peregrino dejó una huella en este tapiz brutal y fascinante. Ahora te toca a ti. ¿Qué te inspira de este mundo medieval? Los torneos llenos de pompa, los oficios olvidados, el desafío vikingo o la devoción de los peregrinos. Escribe en los comentarios y comparte tu visión.
Si este viaje al pasado te ha cautivado, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para más historias épicas. Nos vemos en la próxima aventura, donde el pasado vuelve a cobrar vida.